Ujú. Bueno, vamos a ver las características primero de nuestro rotavirus. Ujú. Y bueno, aquí les presento una imagen. La están viendo, es además la imagen que ustedes tienen en su material que les pasé de resúmenes de ciclos de multiplicación. Y entonces aquí vamos a ver que el rotavirus es un virus desnudo. Aunque de repente estas como patitas parecieran glicoproteínas, pero vean que aquí esto no es una membrana, sino que en realidad estas glicoproteínas están asociadas, no embebidas, sino que están asociadas con otras proteínas, ¿no? Aquí. Entonces, este es un virus desnudo, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero después vean que a diferencia de otros virus que nosotros hemos observado, ¿no? De ébola, de el virus poliovirus, este tiene una característica muy interesante, muy diferente, ¿no? No sé si lo alcancen a ver. Aquí tenemos una capa de proteínas que decía yo que eran estas amarillas, ¿no? Que parecen estas patitas con estas verdes. Luego acá tenemos otra capa de proteínas y acá tenemos una capa más. Estas proteínas lo que están haciendo es formar 3 cápsides diferentes. Aquí creo que se ve más claro, ¿no? Cómo está la cápside externa, que es esta verde, ¿no? Con estas patitas, cómo viene una cápside intermedia que está perfectamente formada, que está perfectamente las proteínas, digamos, involucradas, ensambladas entre sí para formar una segunda cápside. Y luego adentro viene la cápside interna. Entonces creo yo que este es un virus rarito en ese sentido, ¿no? Bueno, diferente a los que hemos visto, no raro tampoco en sentido negativo, ¿no? Ser diferente no es malo. Entonces, bueno, y de hecho este virus tiene muchas ventajas por tener estas 3 capas de proteínas. Vean que son 3 cápsides icosaédricas que pues simplemente van como las muñequitas estas rusas, ¿sí las han visto? Que está la muñeca externa y la abres y está otra muñeca y así sucesivamente. Bueno, acá son 3, ¿no? 3 cápsides que además las 3 son icosaédricas. ¿Hasta acá vamos bien? Y pues ya nada más, inmediatamente abajo de la cápside interna, que es esta azul, o como la pueden ver aquí, tenemos al genoma, pero también este es un genoma diferente a lo que hemos visto, en el sentido de ¿qué es lo que observan en esta imagen? Me gustaría ver si ustedes lo alcanzan a ver, porque a lo mejor yo les digo, ay, sí, se ve clarísimo, ¿no? Y ustedes dicen, no, yo no veo nada. Y bueno, obvio, es un esquema, ¿no? Pero ¿El genoma está fragmentado? exactamente. El genoma no es una sola cadena, como decíamos, ¿no? O mejor dicho, no está así todo unido, sino que más bien está en partes. Y este es un genoma de doble cadena, también diferente al que vimos, por ejemplo, para polio, que era de una sola cadena de polaridad positiva, diferente que el que vimos de paperas, ¿no? Que es una sola cadena, pero de polaridad negativa. Este tiene las 2 polaridades, obviamente, porque tiene las 2 cadenas, pero no está así todo de corrido, sino que justamente, como bien ya nos dijeron, está segmentado, ¿no? Y entonces este virus va a tener 11 segmentos, o sea, no nada más es así, hay pues 3 segmentos, 4, no, 11, ¿no? Para que sea más interesante la cosa, ¿no? Entonces, pues, bueno, visto desde este punto de vista, pues es un virus muy simple que solamente tiene sus segmentos de RNA y sus 3 cápsides. Pero bueno, ya vemos que la estructura, decir 3 cápsides no es tan sencillo en realidad, sino que tienen una organización entre ellas pues bastante compleja, ¿no? ¿Qué ventaja creen que le pueda dar al virus esto de tener 3 cápsides? O de entrada no tiene ventajas. ¿Se podría hacer más resistente a las condiciones del medio ambiente? Exactamente, este es un virus que puede ser muy resistente a las condiciones del medio ambiente.
porque pues obviamente estas, no es como los lípidos, ¿no? No es como las envolturas, que las envolturas, al ser de naturaleza lipídica, pues es muy fácil que con un detergente, que al desecarse, que con radiación, pues estas bicapas se desensamblen y ya. Las interacciones que hay entre estas proteínas, tanto estas verdecitas acá con estas amarillas, ¿no? Que son BP8, BP5 y BP7 que forman la parte más externa, son mucho más fuertes entre ellas como para ser disociadas así nada más con un poquito de calor, ¿no? O con desecación. Realmente estas estructuras se mantienen bastante bien en condiciones más extremas. También, obviamente, esta cápside está interactuando, vean aquí que está muy en contacto con esta, la BP6, ¿no? La cápside intermedia. Entonces también la interacción entre las proteínas de la cápside externa con la cápside intermedia y con la cápside interna, pues son bastante fuertes, lo que le va a dar mucha estabilidad a este virus en el medio ambiente. Y entonces no es de sorprendernos que este virus lo encontremos, bueno, lo que este virus ocasiona son diarreas en niños pequeños, generalmente en niños de entre 0 y 2 años, ¿no? Ya más de 2 años ya generalmente no les dan diarreas así, como muy extremas. Incluso los niños pueden llegar a morir de estas diarreas, ¿no? Pero bueno, entonces, pues no es de extrañarnos que la transmisión sea muy sencilla, que por ejemplo en las guarderías en donde conviven muchos niños, en donde la maestra o la cuidadora de repente les está cambiando el pañal a uno y si no se lava bien las manos para el siguiente cambio de pañal, pues ahí es donde les esté transmitiendo el virus, ¿no? Otra forma muy sencilla de transmitir el virus es cuando por ejemplo, tenemos juguetes contaminados, porque además, ¿qué es lo que hacen los niños? Están jugando con esto y se lo llevan a la boca, ¿no? Y están chupándolo. O aunque no se lo llevaran a la boca, que es además algo muy común, cuando lo dejan y se chupan sus manitas, ahí pueden llevar el virus, ¿no? Y ustedes dirían, bueno, ¿y cómo llega el virus a esos objetos? Pues especialmente en lugares como estos, en estancias, en donde conviven muchos niños, en realidad es relativamente fácil. Los que tienen hermanitos o incluso si ya tienen hijos, pues ustedes saben, ¿no? Que a veces de repente, pues cuando el niño, hace un poquito más aguado del baño o hace un poquito más, pues es muy fácil que se bata, ¿no? Y aun cuando lo estés cuidando mucho, entonces si de repente la cuidadora, la maestra no se da cuenta que este niño está un poco batido y de repente está manipulando ciertos objetos, pues puede llegar a ensuciar o a contaminar esos objetos con el virus, ¿no? Y como el virus es muy resistente, pues si no se lavan, si no se da una limpieza adecuada constantemente al lugar, pues también es relativamente fácil esa transmisión. Uh-huh. Hasta acá vamos bien. A lo mejor nos estamos ahorita metiendo ya en cosas que pueden ser más como de la parte de patogénesis, ¿no? Pero bueno, al final pues vean, ¿no? Que incluso desde la estructura del virus ya podemos empezar a discutir ese tipo de cosas. ¿Sí? Vean además que este virus tiene aquí unas bolitas que están acompañando al genoma. ¿Qué son esas bolitas? ¿El RNA? RNA polimerasa. El RNA pues, son las cadenitas y estas bolitas son la RNA polimerasa. Entonces, eso es un punto importante, ¿no? Que ya ahorita yo espero que con lo que ustedes saben ya de ciclos de multiplicación, ya se vayan dando una idea de qué es lo que sucede. Bueno, entonces decíamos que este virus pues tiene 11 segmentos y pues en realidad codifica para de 14 proteínas, ¿no? El segmento 1, que además es el más grande, va a codificar para la BP1, que es la polimerasa. El segmento 2 para BP2, no hay mucho que investigarle a esto, ¿no? BP, recuerden que es viral protein, entonces la viral protein 1 es la polimerasa, la viral protein 2 tiene que ver con la cápside, la BP3 también, la BP4 también es de la cápside, era la parte esta más externa. Esta que tenemos aquí, esta amarillita, ¿no? Y vean que esa en realidad es una sola proteína.
es BP4. Pero vean que aquí estas patitas de acá arriba están como un poquito separadas. Esta separación no es porque sean dos proteínas diferentes, sino porque BP4 se corta proteolíticamente en BP8 y BP5. Ahorita vamos a ver en el ciclo eso para qué nos sirve. Después tenemos el segmento 5, que es una proteína no estructural, 1. El segmento 6, que es la BP6. El segmento 7 es una proteína no estructural 3. El segmento 8 es la proteína no estructural 2. El segmento 9 nos codifica para la BP7, pero que por corrimiento del marco de lectura también nos puede dar una segunda versión de la BP7. Eso no modifica en realidad su función, sigue siendo la proteína de la cápside, ¿no? Y tenemos acá el segmento 10 que nos codifica para una proteína no estructural 4 y el segmento 11 que nos codifica para dos diferentes proteínas. ¿Cómo lo hace también? Por corrimiento del marco de lectura puede codificar a la proteína no estructural 5 y a la proteína no estructural 6. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Ahorita vamos a ver el ciclo, ¿no? Que como siempre lo vamos a explicar, ¿no? Aquí en el pizarrón y finalmente nos regresamos a esta imagen, ¿no? Nada más aquí me gustaría de una vez comentarles que todas las proteínas no estructurales de este virus pues tienen funciones importantes, ¿no? Por ejemplo, la proteína no estructural 1 es un interferón, un antagonista del interferón. Entonces, pues ustedes ya saben que entonces esto se relaciona obviamente con la modulación de la respuesta inmune. Si hablamos de NSP3, esta tiene un papel en evitar pues la traducción de mensajeros celulares, que de nuevo, ustedes ya saben que tiene implicaciones tanto en la modulación de la respuesta inmune como en la eficiencia, ¿no? De esta célula para que ahora nos produzca células. Ayer estaba leyendo un artículo muy interesante que discutía, ¿no? Sobre los virus, si eran vivos o no eran vivos. Y decía que pues era muy interesante pues ver cómo los virus cambian una vez que entra el genoma a las células. Estos virus pues tienen una serie de pasos de proteínas que hacen que ahora lo que es la ribocel, o sea, esta célula que estaba produciendo normalmente sus propias proteínas, ¿no? A través de los ribosomas, ahora se transforma en una virocel, en donde ya los ribosomas solamente sirven para hacer pues una fábrica, ¿no? De componentes virales. Entonces, pues es en gran medida, pues debido a este tipo de proteínas, ¿no? Que hacen que ahora estos mensajeros celulares, pues ya no le funcionen a la célula de alguna manera, ya sea cortándolos, ya sea desestabilizando los factores de transcripción o no sé, de diferentes formas, pero pues hacen, ¿no? Que ya realmente no sean funcionales. Y pues bueno, después vamos a ver en el ciclo de multiplicación el papel de NSP4, que es otra proteína estructural, pues bastante importante, ¿no? Y también el papel de NSP5 y NSP2, que es básicamente pues para la formación de las cápsides. Entonces voy a dejar de compartir para que pues más bien nos centremos aquí en mi pizarroncito, ¿no? Que bueno, yo espero a reserva de que ustedes digan otra cosa, que sí les esté sirviendo, ¿no? Que lo vamos haciendo aquí. Y entonces déjenme encontrar acá mis rotavirus. Bueno, entonces decíamos que este rotavirus, ay Dios. Lo primero que va a hacer es unirse aquí
a su receptor celular. Y como siempre pasa, ¿no? El primer paso pues es la adhesión. ¿Cuál creen ustedes que sea la proteína viral que va a reconocer a los receptores en la célula? ¿La BP4? La BP4. BP4 y BP7. BP4, que es básicamente esta de las patitas amarillas. Pero bueno, decíamos además que BP4 se divide o se corta proteolíticamente en BP8 y en BP5. La pregunta aquí es, ¿quién hace ese corte proteolítico? Porque, o sea, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, para polio, pues teníamos una proteasa, ¿no? Nosotros, si vamos a regresarnos momentáneamente a este esquema, si nosotros, no, el de arriba. Si nosotros vemos aquí el genoma del virus, pues bueno, digo, aquí no nos dice la función de cada proteína, ¿no? Pero en realidad solamente son proteínas proteínas estructurales, y ya vimos que entre las no estructurales, pues tienen más bien funciones que tienen que ver con el ensamblado del virus o con la regulación de la respuesta inmune. Entonces realmente aquí no tenemos proteasas, ¿no? Entonces, sí, stop share. Entonces, ¿quién será quien nos hace este corte proteolítico? BP8. BP8. Pues fíjense que no, que acá no tenemos función de proteasa. Pero vamos a pensar como una tripsina. De hecho, sí, más bien son proteínas celulares. Entonces, imagínense este virus, pues es un virus de transmisión orofecal, que sus células blanco, pues básicamente son las células del intestino delgado, ¿no? Todos estos enterocitos. Entonces, este virus tiene que llegar al intestino delgado. ¿Por dónde tiene que pasar este virus? ¿Por el estómago? Por el estómago, exactamente, Giselle. Entonces, tiene que pasar por el estómago. Y entonces ahí vemos dónde le sirve además perfectamente bien esta triple cápside, ¿no? Imagínense, si tiene que pasar por el estómago, por todos esos ácidos del estómago, todo un montón de enzimas, ¿no? Para la digestión, y de hecho también eso ocurre en el intestino delgado, ¿no? Aunque principalmente en el estómago. Entonces, pues esto tiene que pasar por un montón de enzimas. Entonces, son esas enzimas justamente las que van a cortar a BP4 en BP8 y BP5. Pero en realidad eso no es malo para el virus. Resulta que si el virus está como BP4, no reconoce a su receptor celular. O sea, forzosamente se tiene que cortar en BP8 y en BP5. Entonces, este virus hasta como que usa a su favor, ¿no? La existencia de esas proteasas, la existencia de todas estas proteínas que a lo mejor, pues a otro tipo de virus les vendría mal, ¿no? Pues que de repente se empezaran a degradar sus proteínas. No, pues al contrario, está así de pelos porque necesita que alguien le corte esta proteína. Y entonces más bien aquí la proteína que va a reconocer a el receptor es BP8. BP8 reconoce algunas integrinas. Algunas integrinas celulares. Y entonces una vez que se lleva a cabo ese reconocimiento, aquí me quedó el receptor un poquito, un poquito como muy abajo de la membrana. Una vez que se lleva a cabo este reconocimiento, vamos a tener que la célula va a recibir señales para que más bien ahora haga una endocitosis. Entonces el virus va a entrar por endocitosis. Y entonces déjenme poner acá otro virus para que se quede como como por pasos, ¿no?
y este se queda aquí. Ujú. Y entonces aquí vamos a tener que el primer punto es la entrada por endocitosis. Ujú. Pero bueno, están de acuerdo que hasta acá el virus no ha entrado, ¿verdad? Ujú. En realidad nada más está ahí en el endosoma. Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Esta endocitosis, sí, qué bien. Esta endocitosis está mediada por dinamina, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se va a formar un endosoma que, pues bueno, como todos los endosomas, se va a empezar a acidificar. Pero acá también hay una cosa muy importante, ¿no? Estas proteínas lo que van a empezar a hacer, pues tanto por la acidificación como por una serie de pasos, estas proteínas también lo que van a hacer es introducir calcio al endosoma. Uh-huh. Y entonces lo que van a empezar a hacer estas proteínas es como a separarse. Uh-huh. Como a separarse esta BP5 con BP8 y la BP7, o sea, como que van a salir así como en cachitos, y lo que van a hacer es como pegarse acá a la membrana. Como que se pegan a la membrana y se llevan cachos de membrana. Y acá otras se llevan cachos de membrana. Y entonces van a empezar como a degradar este endosoma, porque se van a ir llevando como estos cachitos de membrana y van a ir, digamos que se va como descarapelando, ¿no? Esta estructura, que era la estructura de la triple cápside. Uh-huh. Y entonces al final nos va a quedar una estructura como esta. ¿Qué era? Uh-huh. A esta se le conoce como DLP, que quiere decir Double Layer Particle. Uh-huh. O sea, partícula de doble capa, ¿estamos de acuerdo? Y entonces más bien lo único que vamos a ver aquí, si ustedes se fijan, es que tiene la cápside interna y la cápside intermedia. Entonces aquí nos queda una partícula con dos cápsides, ¿estamos de acuerdo? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué tendrá que ocurrir aquí? ¿O qué puede ocurrir aquí? Que también se vaya separando una de esas cápsides. Pudiera ser que se vayan separando alguna de esas cápsides. ¿Alguien tiene una idea diferente? ¿Podría llevarse a cabo el reconocimiento de BP6? Podría llevarse a cabo el reconocimiento de BP6. Pues fíjense que este virus tiene una estrategia, bueno, que a mí me parece así como súper interesante, o sea, así como este es como si el típico caballo de Troya, no sé. Este virus lo que hace es quedarse así tal cual. O sea, ¿cómo? ¿No? Pues no decíamos que tenía que entrar el genoma y estar disponible para que la célula haga con él lo que tenga que hacer. Pues resulta que acá adentro, ¿no? De esta doble partícula que tenemos. A ver, déjame ponerlo con colores diferentes para que. El RNA de doble cadena. Exactamente, tenemos el RNA de doble cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segmentos. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme ponerle su cadena complementaria para que no nos quede así como mocho. ¿Sí se notan diferentes? Sí. Ay, este ya no quiere pintar. Así como, ¿verdad?
Marcos, préstale el teléfono a Elena. Entonces tenemos ahí nuestros 11 segmentos, pero además decíamos que cada segmento está acompañado por su polimerasa. ¿Sí? Acá, bueno, en la imagen no se ve muy bien, pero cada segmento está acompañado por su polimerasa. Está ahí adentro. Y aunque, bueno, acá mi imagen tal vez se ve como, sí, la cápside muy cerrada, en realidad no está tan cerrada. Déjenme, voy a ir por más proteínas que están en el refri. Mis imágenes. Perdón que siempre los dejo como en pausa. Yo espero que en esas pausas no se duerman. Salud. Gracias. Salud. Ay, bueno, gracias. Bueno, de nuevo. A ver, sí, yo creo que alguien se está acordando de mí. Espero que no sea como para mal. Nah. Bueno, bueno, por lo menos es la creencia que dicen en mi pueblo, ¿no? Entonces, tenemos aquí, esto es como como una mirada, ¿no? Un agrandamiento de lo que está acá en el interior. Entonces tenemos aquí a nuestros RNAs de doble cadena, cada uno con una molécula de la polimerasa. ¿Qué creen que pueda pasar ahí? Así, inmediatamente. Replicación del genoma. La replicación del genoma. La traducción. La traducción. Mensajeros. La traducción, bueno, la traducción es cuando tenemos los mensajeros y ya se van a los ribosomas. Más bien la síntesis, ¿no? De los Más bien la síntesis de los mensajeros. Yo sé que iban por ahí, pero a mí también siempre me pasa, ¿eh? Ni se crean que no. Que luego quiero decir síntesis de RNAs, o sea, transcripción y digo traducción. Porque además como que se parecen, ¿no? Los términos. Tanto en español como en inglés, ¿no? Translation and transduction, pues bueno. Entonces, pues bueno, tenemos justamente esto. Entonces aquí lo que va a suceder es que recuerden que son las dos cadenas, ¿no? La negra es la cadena que va de 3 a 5 y la roja es la que va de 5 a 3. Entonces aquí lo que va a hacer el virus es tomar como molde la que va de 3 a 5, simplemente desplaza, esta polimerasa va desplazando esta cadena, ¿no? La rojita. Se abre estos RNAs. Ay, sé que ya no sirve, lo voy a poner aparte. Se abren estos RNAs y entonces pues aquí se empieza a sintetizar una copia del mensajero. Y entonces aquí lo que vamos a tener es el mensajero correspondiente para este gen. Lo mismo va a suceder con cada uno de estos. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí vamos a tener pues 11 mensajeros, ¿no? Entonces, en realidad, déjenme quitarles para que tengamos un poquito de más espacio aquí. Y más bien ponemos esta flechita como para acá, ¿no? Entonces, en realidad de esta DLP, lo que va a estar sucediendo es que van a estar saliendo un montón de mensajeros.
Y entonces es muy común que incluso en imágenes del ciclo vean esta cosa, ¿no? Como una cosa que tiene acá pelitos. Porque pues están saliendo, todos estos mensajeros se van a sintetizar acá adentro y van a salir de la DLP, ¿no? Se sintetizan acá adentro y salen. Y entonces así. Una vez que ya están saliendo los mensajeros, cabe aclarar que aquí esta polimerasa, así tal cual lo hacía la polimerasa de paperas, la de ébola, ¿no? Esta polimerasa le pone su colita de polías y su capa. Entonces todos los mensajeros ya van a salir, les digo yo, capeados y con su polía, ¿no? Y entonces ya están listos para que ahora sí, viene aquí mi buen ribosoma. Viene aquí mi ribosoma, lo reconoce y entonces ahora sí voy a ponerlo acá abajo para que no me tape las letras. Y entonces ahora sí aquí se da la traducción, que pues va a ser la síntesis de todas las proteínas del virus. ¿Estamos de acuerdo, no? Déjenme borrar también como agrandamiento porque pues ya lo tenemos acá. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Dónde te presto este? Entonces aquí se están traduciendo todas las proteínas de este virus, tanto las estructurales como no las estructurales, acá las proteínas de la cápside, ¿no? Aquí algo muy interesante que sucede es que estas proteínitas, ay, brilla mucho mi cámara. Estas proteínas BP7, BP4, acuérdense que aquí todavía no está cortada. Estas se pegan en las membranas, ¿no? También aquí, por ejemplo, en las membranas del retículo endoplásmico, esas proteínas se pegan, o sea, son glicoproteínas, esas van pegadas acá a las membranas. Entonces, en todas las membranas voy a tener estas BP7, BP4, las proteínas de la cápside, pues bueno, las voy a tener por ahí también, ¿no? Se van a empezar a sintetizar todas las proteínas. Se van a empezar a sintetizar todas las proteínas. Entonces, bueno, acá ya vimos que el paso 1 fue que entrara el virus por endocitosis. El segundo paso, entonces, ¿cuál fue? La Síntesis de transcripción. mensajeros. La La transcripción. producción de RNA mensajero. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces aquí vamos a tener la transcripción y pues obviamente acompañada de la traducción, ¿no? O sea, la síntesis de mensajeros y después la síntesis de proteínas. Y entonces aquí, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué creen ustedes que pueda suceder? Estamos acá produciendo un montón de proteínas de todo tipo, las polimerasas, las no estructurales, las de la cápside intermedia, las de la cápside interna, las de la cápside externa. ¿También tiene que haber un tipo de señal para que se detenga la síntesis de esos componentes? Tiene que haber una señal para que se detenga la síntesis. ¿Y eso qué ventaja le daría al virus? Que se detenga la síntesis. ¿Que se lleve a cabo el ensamblaje o no necesariamente se tendría que parar la producción de proteínas para que suceda el ensamblaje?
Fíjense que no necesariamente se tiene que dar parar la producción de proteínas. De hecho, recuerden que todas las proteínas virales son muy parecidas en ese sentido, que van a empezar a interactuar una con otra de forma casi espontánea, ¿no? Obviamente también tiene que ver con la concentración. Imagínense que si tienen una proteína por acá y otra por acá, porque apenas están produciendo, pues no van a alcanzar a interactuar tanto como se necesita. Pero imagínense que esto se empieza aquí a llenar de proteínas y entonces estas empiezan a estar como pues muy cercanas, ¿no? Entonces estas sí ya van a empezar a interactuar. Y según estaba esto como un poco como rompecabezas, pero creo que ya no, ¿no? Entonces van a empezar a interactuar y a formar las cápsides. Lo primero que va a hacer es que, ¿dónde dejé mis proteínas azules? Que mis proteínas azules, que eran las de la cápside interna, van a empezar a agruparse y van a empezar a formar cápsides internas. Y entonces vamos a empezar a tener la formación de las cápsides más internas. ¿Qué creen que pueda pasar en este momento? ¿No faltaría la síntesis de su genoma? Exacto, nos falta la síntesis de su genoma. Híjole, pero ¿dónde está el genoma? Adentro todavía. Este genoma todavía está dentro, entonces aquí tenemos, no sé si alcancen a ver un conflicto ahí. Sí, ahorita te doy. Ya casi termino, hija. El genoma está acá, adentro. Pero ¿qué es lo que se está produciendo afuera? ¿Qué es lo que está saliendo? En buenas cantidades, además. RNA mensajero. Los RNAs mensajeros, que al final, ¿qué son? Proteínas del virus. Pueden servir No, de el base RNA para mensajero no sintetizar. son proteínas. Parte de su genoma, ¿no? Parte del genoma que puede usar ¿no? de molde. Exactamente, como que ya no supe exactamente quién lo dijo, pero por ahí yo medio entendí o quiero entender. Que efectivamente, ¿no? Si volvemos a sacar un fragmento, o bueno, a sacar para que lo veamos, ¿no? No porque lo vayamos a tomar de ahí, ¿no? Entonces, si volvemos a sacar como una parte del genoma, vemos que tenemos obviamente nuestra cadena que va de 5 a 3 y nuestra cadena que va de 3 a 5. Y decíamos que aquí lo único que hizo la polimerasa fue como quitar o desplazar a la cadena que va de 5 a 3 para empezar aquí a sintetizar un mensajero. Algo que tal vez no les dije así con todas las letras, pero ahorita se los digo, es que acá los mensajeros empiezan desde aquí, desde el principio hasta el final. Entonces los mensajeros corresponden perfectamente a copias iguales de lo que es la cadena positiva del virus. O sea, aquí los mensajeros son sinónimo mRNA mensajero es igual a la cadena positiva del genoma. Entonces, si yo ya tengo las cadenas positivas del genoma, pues ya tengo casi la mitad del trabajo hecho, ¿están de acuerdo? Y efectivamente, estas cápsides internas, al empezarse a ensamblar, lo que van a hacer también es capturar a estos mensajeros, ¿no? Y obviamente aquí ya se podrán imaginar que estas proteínas tienen que tener algunos motivos, algunas señales específicas que les permitan reconocer estos RNAs mensajeros, pero además les permiten reconocerlos de tal forma que van a meter uno de cada segmento. O sea, no es que, pues yo simplemente voy a empezar ahí a meter mensajeros así como, pues como vengan y no me voy a fijar, ¿no? ¿Qué mensajeros son?
sino que realmente sí estas proteínas tienen la capacidad de leer, por decirlo así, de identificar las secuencias de cada uno de los mensajeros e introducirlos de forma selectiva. Entonces, al final acá me van a quedar en cada cápside interna, me van a quedar mis 11 segmentos de polaridad negativa, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo voy a abrir un poquito, 9, 10, 11, ¿no? Entonces ahí me van a quedar mis segmentos. Pero además otra cosa que yo no les he dicho es que pues obviamente las polimerasas, pues así como lo hacen en otros virus, tienen la capacidad de reconocer, de ser muy ávidas por estos RNAs, ¿no? Como obviamente ya dijimos, la célula, el virus gracias a la producción de NSP3 está bajando o está disminuyendo la síntesis de los RNAs mensajeros celulares. Entonces, la competencia de estos mensajeros por los ribosomas, pero además por estas proteínas, pues ya no es tan grande. O sea, vamos a tener principalmente más mensajeros virales que van a poder ser reconocidos por estas polimerasas, que van a poder ser reconocidos por las cápsides en formación y que van a ser internalizados. Casi al mismo tiempo, estas cápsides intermedias van a ir tomando a la BP6, que son estas verdecitas, ¿no? Y entonces aquí se va a ir formando otra vez las DLPs o algo muy similar. ¿Están de acuerdo? Porque además o sea, como que todo esto empieza a suceder al mismo tiempo. Se están metiendo los RNAs, se están colocando aquí la BP6 y entonces como ya tenemos acá la polimerasa adentro, ¿qué es lo que puede suceder aquí? La Hacer la replicación. síntesis en la otra cadena. Exactamente. La replicación o la síntesis de la cadena complementaria. Ay, este está muy gordo. Y entonces aquí ya vamos a tener que estas cadenas se empiezan a complementar. Y entonces ya empezamos a tener los genomas de doble cadena. Entonces tenemos algo así. Y pues obviamente como ya se empieza a asociar la BP6, vamos a tener algo así. Esto es igualito a esto, ¿están de acuerdo? Igualitito. Ya tenemos aquí nuestro RNA de doble cadena, ya tenemos nuestra cápside interna, ya tenemos nuestra cápside intermedia. ¿Qué creen que pueda pasar aquí? Pues que se forme la cápside externa. Que se forme la cápside externa, que es la que nos falta, ¿verdad? Pero fíjense que antes de que se forme la cápside externa, lo voy a poner así para que tengamos como un poquito de más espacio, ¿no? O sea, se empezaron aquí a formar las cápsides, se metieron los RNAs, de aquí se empezaron a replicar los genomas y se empezaron a formar otra vez estas DLPs, ¿no? Estas DLPs, como son iguales que acá, estas también pueden funcionar para seguir sintetizando más RNAs mensajeros. No, pues la cosa ya se volvió bien eficiente, ¿no? Porque si de por sí acá estábamos sintetizando un montón de mensajeros que estaban traduciéndose en proteínas, las proteínas están acá traduciendo, están empezando a ensamblarse, están empezando a meter los RNAs se duplican y otra vez que tenemos esto vuelve a suceder lo mismo. Entonces aquí puede suceder exactamente que otra vez estos mensajeros me dan lugar a la traducción de más proteínas que se ensamblan, que vuelven a meter y esto ya es una cosa de nunca acabar, ¿no? La célula me va a estar produciendo un montón de estas partículas. Entonces, como bien nos dijo, ya no me fijé quién dijo, que de aquí todavía falta efectivamente
que se asocien, ¿no? Estas proteínas de la cápside más externa. Ujú. Antes de que pasemos a ese punto, porque es un punto bastante interesante, me gustaría aquí comentarles, esto ya se me andaba olvidando, lo siento, que aquí las proteínas no estructurales, NSP, ¿cuál era? Ay, antes de que, perdón, es que luego con los numeritos me hago bolas. Ujú. NSP2 y NSP5, ¿sí? Estas nos van a ayudar aquí a ensamblar las cápsides, ¿no? Entonces ese es el papel de estas proteínas. Antes de que diga yo otra cosa, creo que por ahí a alguien le tocaba hablar del papel de NSP4. ¿Del efecto de la toxina? Del efecto de la toxina. Ah, bueno, que por qué NSP4 es una toxina. Ajá, Según yo, pero son bueno, 3 nada más, presentaciones. a ver, espérame, déjame ver cómo está antes de que diga yo algo que ustedes tengan que decir. Porque sí hay varios, ya se me andaba olvidando, hay varios acá puntos. Sí, hoy son 3. Ajá, hoy son 3. ¿Cuáles eran? Perdón. Bueno, todos modos ya lo estoy abriendo aquí. No buscan tanto. Porque creo que ya está, por ahí dije un punto que creo que no. Es cómo se propaga el rotavirus en cultivos celulares. Ah, no, todavía no lo digo. Y el papel de la partícula transitoriamente envuelta en el ensamblaje del virión. Y sí, por qué el NSP4 es una toxina viral. Bueno. Entonces creo que sí les puedo decir esto. Ajá. Entonces aquí la cuestión es que decíamos que estas proteínas, ajá, estas proteínas de la cápside más externa, estas estaban en las membranas, por ejemplo, del retículo endoplásmico, en las membranas celulares, en las membranas del aparato de Golgi, ¿no? Estas están asociadas a membranas. Y entonces lo que sucede aquí es que como estas están en las membranas metidas, pues esta doble cápside lo que hace es así, como si fuera un virus envuelto, asociarse a las membranas y rodearse de una membrana. Profesora, Sí, bueno, no sé, pero creo que eso lo iba a decir yo. sí, justo esta es la parte que te va a tocar a ti. Eso lo hacen con ayuda de NSP4 y aquí es donde se forma algo que llamamos la partícula transitoriamente envuelta. Y ya no digo nada más para que Byron nos diga lo que sigue. Déjenme darles para compartir porque creo que traen su material. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, entonces yo les voy a explicar el papel de la partícula transitoriamente envuelta en el ensamblaje de, pues precisamente el rotavirus, que es el que estamos viendo. Entonces, bueno, yo había puesto aquí la estructura del rotavirus un poquito para recordar las proteínas que tenemos, la capa externa, como ya explicó la profesora, que se compone de BP4. Posteriormente se disocia en BP5 y BP8 y pues BP7, que es las verdecitas. La capa intermedia, que es BP6, y la capa más interna, que se compone de BP2, y BP1 y BP3, que son como las polimerasas. Y bueno, aquí otra vez había puesto yo el ciclo igual. Nada más para pues mencionar que nos vamos a centrar precisamente en esta última parte ya para el ensamblaje de la capa más externa. Entonces, pues como mencionaba la profesora,
la mayoría de las proteínas que se sintetizan se quedan precisamente en el citoplasma, a excepción de estas dos, que es NSP4 y BP7. Estas proteínas se van a quedar ancladas a la membrana. Bueno, aquí yo busqué que es en el retículo endoplasmático, en donde BP7 pues queda por dentro del retículo, o sea, viendo hacia el lumen, y NSP4 queda expuesta una parte hacia lo que es el citoplasma. De modo que, bueno, cuando se va sintetizando BP4, esta BP4 se va a ir acoplando a la proteína no estructural NSP4. Y esta asociación, a su vez, van a reconocer a la proteína BP6, que si recordamos es la proteína de la cápside intermedia. Entonces, una vez que se forma, digamos, este complejo de NSP4 con BP4 y BP6, se activa un proceso como de gemación, en donde precisamente el virus, los DLPs, se van a ir internalizando en el retículo endoplasmático y pues se va a formar esta partícula que tenemos aquí, que si nos damos cuenta pareciera que tiene una envoltura de membrana, como los virus envueltos. Es transitoriamente envuelta porque, pues, como sabemos, rotavirus es un virus desnudo. Entonces, un papel importante de NSP4 es que justamente modifica esta membrana, primero para el anclaje de las DLPs y posteriormente la modifica para favorecer que sea desplazada por BP7. Así como vemos aquí en el esquemita, BP7 pues empieza como a disociar a la membrana y cae así como si fuera pues un pilar o no sé, como un tabique sobre la cápside intermedia, y justo cuando cae se empieza a asociar con la proteína BP4, formando, o bueno, empezando a formar ya lo que es la cápside más externa. Al mismo tiempo de que se elimina la membrana, también NSP4, que es la proteína no estructural, pues se disocia de BP4 y ya quedándonos pues en sí ya lo que es el virus de la triple capa. Creo que, bueno, no sé si hay alguna duda. Anda, justo eso iba a preguntar, si alguien tiene dudas, comentarios, perdón. No, de hecho ya me quedó más claro. Se me estaba complicando cuando lo leí. Sí, ¿verdad? O sea, de repente estaba muy complejo el decir, bueno, para empezar, obviamente vemos que el ensamblado de este virus es un ensamblaje muy complejo, ¿no? Como yo decía, incluso acá tiene dos proteínas no estructurales que ayudan a que se forme la primer cápside. De que se forma la primer cápside, se tienen que internalizar los RNAs mensajeros, pero además, como decíamos, de forma muy específica. O sea, ya de entrada eso es complejo, ¿no? Luego además se tiene que unir la segunda cápside. Eso a lo mejor se nos antoja un poquito más fácil porque son mecanismos que ya hemos visto en otros virus, que simplemente por interacción de las proteínas pues se van a ir acumulando estas. Pero lo que sí es totalmente diferente es justo todo esto que nos acaba de explicar Byron, en donde justo está NSP4, que la vamos a poner esta fosforescente, ¿no? Esta NSP4 lo que va a hacer es ayudarnos, ¿no? Este está en la membrana junto con BP7 y lo que va a hacer como ayudarnos a que esta membrana se adhiera, ¿no? A nuestra cápside. Y ahí pareciera que tenemos este virus envuelto. Y ya con ese virus envuelto, pues lo único que también va a hacer NSP4 es justo llevarse esos cachos, ¿no? de membranas para que ahora sí se ajuste perfectamente lo que es nuestra BP7 pues a esta cápside, ¿no? Que ya teníamos, o esta doble partícula ya bien formada. Entonces sí nos queda ya más clarito, más bonito. Ahora, ya que estamos hablando de NSP4, pues creo que sería buen momento para que quien nos va a hablar de por qué esta es una toxina viral, pues lo haga en este momento. Profesora, no, una duda rápido. Sí, claro, Entonces,
BP7 es para eliminar los restos, la membrana, perdón. BP7 es para eliminar la membrana. Pues BP7 es parte de la cápside externa. Está aquí. Esta de entrada está asociada con la membrana y bueno, no sé, creo específicamente no es que elimine las membranas, más bien eso lo hace en SP4. Ok, es que se me confundí un poquito ahí. Gracias. Lo hace más bien en SP4, pero eso lo hace, sí, Alejandro. Perdón que lo interrumpa. Entonces, nada más para confirmar, la membrana más externa está conformada nada más de BP7. De BP7 y de BP4, que son las patitas estas. Ajá, pero acuérdate que no es membrana más externa, es cápside más externa. La cápside, perdón. Ok, gracias. Sí, no, yo sé, digo, es como me pasa a mí que de repente quiero decir virus y digo célula y en lugar de decir proteína. Pero bueno, nada más claro para que quede como súper clarito. Ahí ya ven la presentación. Sí. Bueno, aquí la pregunta es ¿por qué NSP4 es una toxina viral? Y bueno, primero que nada yo les estaba poniendo aquí como que las características generales de esta proteína. Y es una proteína no estructural, como ya lo vimos, NSP4, pues ahora sí que en español quiere decir esto, ¿no? Proteína no estructural, y la número 4 está codificada por el segmento 10, que igual ya lo vimos. Esta proteína es multifuncional porque, pues desde ahorita como estamos viendo, y lo mencionaba la profesora al principio, participa tanto en la replicación, en la morfogénesis y en la patogénesis, que es lo importante. Si recuerdan, la profesora comentaba que provoca diarreas y como tal la patología o lo que se menciona que provoca este rotavirus son las gastroenteritis. Y bueno, yo había leído que también esto es en general en niños menores de 5 años, en general donde son como que la población más afectada. Esta proteína está compuesta de 175 aminoácidos y se encuentra, bueno, este péptido enterotoxigénico abarca desde el péptido del aminoácido 114 al 135. Y es algo importante mencionar que está, por así decirlo, conservado, o bueno, localizado, mejor dicho, en una región que va del aminoácido 95 al 135 y que esta región se caracteriza o se le denomina altamente conservada. Aquí, como les comentaba mi compañero también anteriormente, reside esta proteína en el retículo endoplásmico, entonces también se le considera que es una glicoproteína transmembrana para la función que ya vimos, que es de formar la cápside externa. Como podemos ver en la imagen, con el inciso A, esta región, como les comentaba, la enterotoxina está en este fragmento. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Bueno, está este fragmento que les comentaba que es de la enterotoxina, este dominio. Aquí lo marca a partir del aminoácido 112, y hay bibliografías que sí mencionan que desde el 112, pero en realidad yo consideré que lo más certero es del 114 al 135. Las bibliografías que yo consulté son las que mencionaban más a partir del 114. También NSP4 es pleomórfico y puede variar su conformación, ya sea por el pH, el calcio y la concentración de las proteínas. Entonces, todo esto va a influir en que, por ejemplo, en la imagen abajo del inciso B, esta proteína puede conformarse en un tetrámero o en un pentámero. Y también, como comentábamos anteriormente, pues el tropismo en realidad de este virus es los enterocitos maduros. Y, todavía no pasa, creo. No pasa para la siguiente. Ahí ya ven la otra. Creo que ya no quiso pasar. No, no se ve. No, todavía no. A lo mejor si quitas la presentación y como que vuelves a ponerla. Bueno, por lo menos sí, en presentación, aunque veamos como un poco más pequeño.
Ya se ve. Ya no te escuchamos. O bueno, yo no escucho. Perdón, según yo ya lo había aprendido, tenía apagado el micrófono. Bueno, perdón, les comentaba que este proceso va a llevar a cabo diferentes etapas, considerando la inicial como la unión del virus, después se va a internalizar, va a llevar a cabo o desencadenar eventos intracelulares que van a modificar la concentración del calcio. Estos eventos pueden desembocar en lo que es la disrupción del citoesqueleto, de las microvellosidades. Eventualmente, pues va a acarrear lo que es la disminución de enzimas, generando una mala absorción y provocando finalmente la diarrea. Aquí en el esquema tenemos que están pues los enterocitos, que como les decía, pues son las células preferenciales para esta proteína. Van a entrar va a entrar la proteína, bueno, las células del epitelio van a infectarse cuando el virus va a entrar. Este virus va a perder la cápside, se van a formar lo que serían los viriones y van a secretarse la proteína NSP4. Aquí en este esquema está representada con estos triangulitos. Entonces, después, esta proteína NSP4 intracelular va a inducir un incremento de calcio en el retículo endoplásmico, que aquí está representado como este cuadrito, como podemos ver, aquí está el retículo endoplásmico. Entonces aquí va a aumentar el incremento de calcio y posteriormente pues va a salir de la célula la proteína y puede infectar a otro enterocito, en este caso pues el que está al lado. Va a unirse a un receptor que yo encontré que son receptores desconocidos, no se sabe bien todavía el mecanismo, y va a desencadenar un efecto en el que las uniones intercelulares van a separarse y esto va a causar que las uniones, bueno, que salga el agua y los electrolitos, que estos están representados con la flecha. Todo esto va a ir desencadenando. Entonces, dentro del enterocito, NSP4 va a estimular también a lo que es una cascada que va a ser llevada a cabo por fosfolipasa C. Como podemos ver, aquí está NSP4, va a entrar al enterocito y va a estimular a fosfolipasa C. Después al inositol fosfato y esto va a estimular a un incremento del calcio. Como les comentaba, todo esto va a desembocar en lo que es el flujo de agua y electrolitos. Y encontré que también lo que va a darle este nombre de enterotoxigénica es que se realizó un experimento, si no me equivoco, fue en ratones, y encontraron que esta inducción de diarrea y las alteraciones se dio en un lapso de 3 a 8 horas, y esto era similar a Escherichia coli enterotoxigénica. Entonces, pues a partir de estos efectos fue como propusieron los investigadores que esta proteína también actuaba como una enterotoxina viral. No sé si tengan alguna duda o sí me entendieron. No, ¿Sí, ninguna. otras, compañeros? ¿Alison? Dije que ninguna. Todo muy bien. Muy bien. Sí, de hecho, bastante bien. Entonces, pues, básicamente lo que hace esta proteína, obviamente es muy importante su papel, como ya nos dijo Byron, pues para el ensamblaje, ¿no? Del virus. Pero un efecto, digamos, colateral, pues es justo que esta NSP4 modifica pues se puede decir que el metabolismo del calcio, ¿no? Como ya bien nos explicó Karen, que puede entrar una mayor cantidad de calcio a la célula, y esto va a hacer además que pues muchas uniones entre célula y célula se deshagan, y entonces pues eso también favorece, ¿no? La salida de mucha agua. Es por eso que estas diarreas son muy acuosas,
No solamente el problema es que se están dañando los enterocitos, porque obviamente cuando esto está sucediendo, todo este proceso de multiplicación del virus, se están dañando los enterocitos ya no están haciendo su función y una vez que pues mueran por la infección viral, pues obviamente ya menos van a desarrollar su función, ¿no? No solamente el problema es la pérdida de estos enterocitos, sino que además estamos secretando una proteína que nos está modificando todo lo de las concentraciones de calcio y está haciendo que perdamos agua. Y entonces por eso es muy fácil que los niños que pues tienen estas infecciones, si además es una infección muy extendida, pues imagínense, puede llegar a morir justamente por la gran pérdida de agua que tienen. Más bien los niños no se mueren por la infección en sí, sino se mueren por la deshidratación. Entonces, si a ustedes les ha pasado que tienen hermanitos, sobrinitos, primitos, hijos, ¿no? Pequeños, pues siempre les mencionan que un dato de alarma, ¿no? En estos casos, pues puede ser que los niños se deshidraten, ¿no? Que de repente lloren sin lágrimas o que se les vea la boca muy seca, pues por la deshidratación. Entonces, ese es el principal problema con este virus. Ya nada más voy a terminar porque como que nos quedamos acá, ¿no? Un poquito estacionados como en esta formación de la doble, bueno, más bien de la partícula transitoriamente envuelta y pues finalmente la formación, ¿no? Ya de lo que es toda la partícula viral. Y entonces ya nada más nos falta aclarar cómo es la salida de este virus, ya que está así bien bonito, bien formado, ¿no? Que ya tenemos acá varios virus. ¿Cómo es que este virus sale de la célula? ¿Por lisis? Exactamente, Alison. Este virus va a salir por lisis, ¿no? Y entonces, pues ya nada más para terminar, déjame, mejor me voy al esquema también como el que nos había traído Byron, pero bueno, el que tengo acá, pues que yo les puedo presentar, ¿verdad? Ya lo perdí. Teoría, gusto, evitar pandemia, buscar carpeta, déjenme, mejor cancelo acá porque no encuentro entre tantas pantallas abiertas. Creo que lo cerré. Para ponerles el ciclo de nuevo. Ya nada más para hacer el resumen y que nos digan cómo lo harían en cultivo celular. Bueno, ¿cómo es que Ay, perdón, me pierdo. Bueno, entonces nos situamos de nuevo en esta imagen. Y entonces decíamos que el virus va a adherirse a la célula por medio de su BP8, en realidad a las integrinas. Esto va a inducir la endocitosis y pues una vez que ya tenemos el endosoma, aquí también participan estas proteínas que desestabilizan todo esto del calcio. El calcio es muy importante también para estabilizar las membranas. Entonces, obviamente esto va a facilitar que esta membrana del endosoma se disrumpa, se disgregue. Y entonces pues ya tenemos aquí la salida de nuestra partícula de doble capa o doble cápside. Dentro de esta partícula se van a sintetizar los mensajeros. Estos mensajeros salen y se dirigen inmediatamente a la traducción. Una vez que se empiezan a traducir, vean aquí que BP1 y BP3 luego como que captan, ¿no? Esos mensajeros. Y por otro lado, pues la BP2 empieza a formar la cápside interna con ayuda también de NSP5 y NSP2. Mientras que se está formando, pues obviamente BP2 va a interaccionar con BP1 y BP3, que además son la polimerasa, y eso es lo que nos va a ayudar a internalizar estos mensajeros aquí, ¿no?
Una vez que ya están los mensajeros dentro, va a iniciar la síntesis de la doble cadena de RNA, porque pues además lleva su polimerasa, ¿no? Aquí también se va a ir uniendo de forma cuasi simultánea, ¿no? A la síntesis de proteínas, si ustedes lo ven aquí como en más grande. Incluso, incluso se ven ahí como algunos RNAs que todavía no son de doble cadena, ¿no? Y otros que sí. Entonces se va de forma simultánea pegando la BP6 para formar otra vez la doble capa, que como les decía, aquí puede también incluso generar más mensajeros, ¿no? Estas dobles partículas también van a ser capaces de interactuar, como ya vimos, con NSP4, que nos va a servir un poquito como de puente, ¿no? Entre esta membrana, entre esta BP4 y las proteínas que están aquí pegadas, que son BP7, para formar una partícula transitoriamente envuelta. Lo que hace después NSP4, pues es llevarse cachos de esa membrana para que ahora estas BP7 y BP4 se ajusten, ahora sí, a lo que es la doble cápside. Ya que tenemos la triple partícula, pues simplemente el virus va a salir por lisis y exocitosis. Recuerden que además el virus sale todavía con la BP4, todavía no es un virus maduro, que entonces cuando esté en contacto con todas estas enzimas del estómago, pues va a hacer posible que ahora pues se lleve a cabo esta infección, ¿no? Y entonces esto creo que nos deja una buena pregunta que nos van a ayudar aquí a resolver. Si esto todavía se tiene que madurar, ¿no? ¿Cómo se le hace para que este virus in vitro pueda ser replicado, ¿no? Porque pues ya dijimos, en el organismo, pues al pasar por el estómago, pues va a sufrir esa ruptura, ¿no? Digamos. Pero in vitro, ¿cómo lo hacemos? Favorecer el ambiente. Pues ¿Cómo, sí, Alejandro? bueno, ¿Cari? complementando lo que dijo mi compañero Ismir, producción del ambiente, pues puede ser con un tratamiento de tripsina, por ejemplo, o alguna otra enzima. Pero bueno, creo que alguien tenía asignado este tema, ¿no? Sí, maestra, voy. Ajá, sí, no te preocupes. Pero sí, ya Alejandro nos dio una muy buena idea, ¿no? ¿Sí me escuchó? Es que empezaron a hacer ruido aquí al lado. Sí. Sí. Ok. La pregunta era cómo se propaga el rotavirus en cultivos celulares. No avanza, ¿verdad? No. No. Ya. ¿Sí ven mi pantalla, verdad? ¿Que ya Sí. cambió? Ok. Sí, ya se ve. Aquí para el cultivo celular, las cepas de rotavirus que son comúnmente utilizadas son de origen humano, que es la WA, DS-1, ITO y BA70. También pueden usar de porcino, que es la OSU, y también de simio, que es la más utilizada, es la SA11. Todas estas se van a propagar en la línea celular MA104, que son las células de riñón de mono verde. Y bueno, a partir de un cultivo con células MA104, en un frasco de 25 centímetros cuadrados, que por lo regular aproximadamente tienen 5 por 10 a las 6 células, se van a lavar con un muffer que tiene EDTA. Esta monocapa que se forme se va a disgregar con tripsina EDTA al 0.25%. Vamos a agregar tripsina EDTA y vamos a hacer movimientos suaves para que las células que estén adheridas se puedan desprender de la superficie del frasco. Después la reacción esta enzimática vamos a detenerla con medio Demen, que está suplementado con suero fetal bovino y con L-glutamina. Vamos a homogenizar para obtener así la mayor cantidad de células individuales. Después de esta homogenización, vamos a tomar 300 microlitros de la suspensión celular y vamos a transferirlo a un nuevo frasco de cultivo de 25 centímetros
cuadrados estéril y a este le vamos a añadir 4.5 del mismo medio. Después, estas células transferidas vamos a incubarlas a 37 grados centígrados con 5% de dióxido de carbono alrededor de 96 horas. Ya para la propagación de las cepas, ya cuando tengamos nuestra monocapa y ella ha alcanzado la completa adherencia, primero vamos a decantar el medio del crecimiento, después vamos a hacer un lavado de las monocapas con el medio, después vamos a incubar la suspensión vírica con tripsina al 1% o con tripsina 1 a 250. Esto vamos a incubarlo durante 30 minutos a 37 grados centígrados para que así se pueda activar. Después se va a hacer un lavado de las células por duplicado con PBS y se va a agregar la suspensión vírica. Se va a hacer de nuevo una incubación durante 60 minutos a 37 grados centígrados en una atmósfera de 5% de dióxido de carbono para así permitir la interacción y absorción vírica. Después de este tiempo, vamos a lavar con PBS para retirar el exceso del virus que no haya sido adherido. Después se le va a agregar, después de la infección, medio MEM con glutamina y un tampón que se llama EPE, que va a mantener el pH de 5.2 a 5.6. Este medio va a ser muy utilizado para las células de mamíferos adherentes y que sean en condiciones de dióxido de carbono. Después de esto se va a incubar de 24 a 48 horas. Y ya cuando observemos que haya un 50% o un poco más del desprendimiento de la capa, vamos a cosechar estas células mediante 3 ciclos de congelación y descongelación, así para liberar la mayoría de los billones producidos. Y al último, pues ya nada más se van a tomar alícuotas y se van a guardar en tubos de microcentrifugal. Vamos a etiquetarlos y vamos a almacenarlos a menos 20 grados centígrados hasta que lo usemos. Y ya no sé si tengan alguna duda. No. Creo que no, ¿verdad? Quedó muy claro. Entonces, justo como nos decía Alejandro, con toda la razón, aquí lo importante es suplir estas enzimas, ¿no? Que normalmente habría en el estómago con tripsina. Entonces se le va a adicionar tripsina a ese medio de cultivo. Entonces, bueno, previa incubación, ¿no? Más bien del virus con la tripsina. Bueno, entonces creo que si no hay preguntas, hemos terminado por hoy. Les agradezco su atención.